Paloma cumplió 29 años en agosto, pero no había nadie para celebrarlo. 4 años de matrimonio con Eulalio parecían una larga serie de días idénticos, en los que cada mañana empezaba con un café para dos y cada tarde terminaba en silencio frente al televisor. Su pequeña casa estaba a 50 metros de la de los padres de Eulalio, y Paloma sentía a menudo que esa distancia era demasiado corta para una vida familiar tranquila. La casa era modesta pero acogedora: 2 dormitorios, una pequeña cocina, un salón con acceso a un minúsculo patio con unos cuantos geranios y un viejo limonero. Eulalio la había comprado antes de casarse, pidiendo un préstamo al banco a 20 años. A Paloma le había parecido que 20 años era una eternidad, y que en ese tiempo tendrían tiempo de criar a sus hijos, envejecer juntos y convertir la casa en un verdadero hogar familiar. Ahora quedaban por delante 16 años más de pagos, y todavía sin hijos, a pesar de que ella y su marido nunca habían usado protección. El trabajo en la tienda de abarrotes de la plaza central de Tecopilco era aburrido pero constante. La tienda era propiedad de don Ramiro, un anciano que la había heredado de su padre y la regentaba desde hacía 30 años. Don Ramiro era un patrón indulgente. A veces dejaba que Palomé saliera antes, no la regañaba si llegaba unos minutos tarde, e incluso le permitía pedir prestados los comestibles cuando se quedaba sin dinero antes del día de pago. Palomé conocía a todos los clientes de vista, recordaba sus preferencias y sus historias familiares. La señora Carmen siempre compraba 3 kilos de arroz los jueves, porque era el día que cobraba la pensión. Don Miguel venía a Portabaco a las 7:30 de la tarde en punto, después de trabajar en correos. Dolores, una joven maestra, nunca se olvidaba de comprar chocolatinas para sus alumnos. Enseñaba segundo grado y creía que los dulces ayudaban a los niños a recordar mejor las letras y los números. La familia Gutiérrez, con sus 5 hijos, hacía la compra los sábados durante toda la semana, y Paloma siempre tenía que ayudarles a llevar las pesadas bolsas hasta el coche. Esta previsibilidad era reconfortante para Paloma, sobre todo en los últimos meses, cuando las cosas en casa se habían vuelto inciertas e inquietantes. En la tienda se sentía necesaria, útil. La gente le agradecía su ayuda, le pedía su opinión sobre la calidad de los productos o le contaba sus problemas. A veces a Paloma le parecía que los clientes sabían más de su vida que su propio marido. Eulalio trabajaba como mecánico en una fábrica textil a las afueras de la ciudad. La fábrica se había construido en los años 70 y producía tejidos sencillos de algodón para el mercado nacional. El trabajo no era especialmente prestigioso, pero estaba bien pagado, y para Tecopilco se consideraba un buen lugar para trabajar. Eulalio tenía manos de oro, podía arreglar cualquier máquina, resolver las averías más complicadas y configurar los equipos para que funcionaran como nuevos. Solía llegar a casa a las 7:30 en punto. Se lavaba las manos con un jabón especial que quitaba el aceite de las máquinas, se sentaba a la mesa y hablaba del día. Hablaba de máquinas averiadas y jefes malhumorados, de compañeros de trabajo y sus problemas familiares, de planes para el fin de semana y sueños de un coche nuevo. A Paloma le gustaba escucharle. Eulalio tenía un don para contar historias, para hacer interesantes y divertidos hasta los acontecimientos más mundanos. Ahora volvía cada vez más tarde, a veces a las 8, a veces a las 9, diciendo que tenía mucho trabajo, que se había retrasado por reparaciones urgentes. Cenaba en silencio, contestaba a las preguntas de su mujer con respuestas de una sola palabra, se iba a duchar inmediatamente después de comer y luego se sentaba frente al televisor a ver el fútbol o las noticias, sin responder a los intentos de Paloma por entablar conversación. Sus manos seguían oliendo a aceite de máquina, pero sus ojos se habían vuelto ausentes, como si sus pensamientos estuvieran lejos de casa y de la familia. También en la cama se había vuelto diferente. A Eulalio le encantaba abrazar a su mujer antes de acostarse.
contarle chistes tontos que había oído en el trabajo, besarle el cuello hasta que se echaba a reír. Era un amante tierno, atento a sus necesidades, y Palomé siempre se dormía en sus brazos, sintiéndose querida y protegida. Ahora se tumbó en el mismo borde de la cama, se volvió hacia la pared y se quedó dormido casi de inmediato, como si estuviera muy cansado. Cuando Palomé intentó acercarse a él, murmuró algo inaudible y se alejó más. Varias veces intentó hablar con él sobre estos cambios, pero Eulalio solo se encogía de hombros y decía que tenía mucho trabajo, que estaba cansado, que no valía la pena darle importancia a todo. Cuando Palomé insistía, se irritaba y salía de casa diciendo que iba a casa de sus padres o a dar una vuelta por el pueblo. Ismenia, su suegra, llevaba más de 10 años trabajando como directora de la escuela local. La escuela de Tecopilco era la única y bastante grande. Allí estudiaban niños de todo el barrio y había 12 clases y 30 profesores. Ismenia se encargaba de la administración de la escuela, compraba mobiliario y material didáctico, renovaba las instalaciones y organizaba los actos escolares. Este trabajo requería una comunicación constante con proveedores, contratistas y padres, e Ismenia era excelente en ello. El director, los profesores y los padres la respetaban. Era una mujer delgada, con pómulos afilados y la costumbre de apretar los labios cuando no estaba satisfecha con algo, y casi siempre estaba insatisfecha, sobre todo cuando se trataba de Paloma. Desde el principio de su relación, Ismenia se había mostrado fría, respondiendo con una sola palabra, sin interesarse nunca por los asuntos de su nuera. Cuando Eulalio llevó por primera vez a Palomé a casa de sus padres, su suegra la miró de pies a cabeza, le hizo unas cuantas preguntas formales sobre su familia y su trabajo, y luego se pasó toda la velada sin prestarle apenas atención. Palomé intentó ganarse su favor, le traía la compra rebajada de la tienda, le ayudaba a limpiar la casa, le hacía regalos en vacaciones y siempre se interesaba por su trabajo. Pero su suegra lo daba todo por sentado, sin gratitud ni palabras cariñosas. A veces a Paloma le parecía que Ismenia la consideraba indigna de su hijo, que soñaba con otra nuera, más guapa, más culta, de familia más rica. En los últimos meses, Ismenia se había vuelto aún más fría. Cuando Palomé las visitaba por la mañana para preguntarle si necesitaba comprar algo en la tienda, su suegra apenas asentía como respuesta e inmediatamente encontraba algo que hacer en la cocina o en el jardín. Si se encontraban por la calle, Ismenia saludaba secamente, sin una sonrisa, e inmediatamente apartaba la mirada. Y un día de mediados de noviembre, cuando Palomé trajo la tarta de manzana que le gustaba especialmente a Eulalio, su suegra la miró con evidente desagrado y dijo: «Eulalio no cenará en casa esta noche. Tiene asuntos que atender». «¿Qué asuntos?», se preguntó Palomé. «No me ha dicho nada». «Asuntos de hombres», replicó Ismenia secamente. «No tiene por qué hablar de todo contigo». Palomé no preguntó entonces qué asuntos de hombres podría tener su marido un domingo por la noche. Pero la pregunta persistía en su mente y no podía dejar de pensar en ella. Y cuando Eulalio llegó a casa a las 11 de la noche, oliendo a tabaco y a algo más, perfume o champú, Palomé sintió su primer ataque real de celos. Rosendo, el suegro, era todo lo contrario de su mujer. Hombre de 58 años, amable y de voz suave, siempre había tratado a Palomé con cariño y respeto. Solía trabajar como profesor de matemáticas en el mismo colegio donde ahora prestaba sus servicios Ismenia, pero se había jubilado hacía 2 años tras sufrir un pequeño infarto. El médico dijo que no era nada grave, pero que debía cuidarse, evitar el estrés y descansar más. Ahora Rosendo pasaba la mayor parte del tiempo en casa, leyendo periódicos, escuchando la radio y cuidando el pequeño huerto que tenía detrás de casa, donde cultivaba tomates, guindillas, maíz y varios tipos de hierbas. Era un buen jardinero y sus verduras eran siempre grandes y sabrosas. Los vecinos le pedían a menudo semillas o consejos de cultivo.
Cuando Palomé les visitaba, Rosendo siempre sacaba tiempo para hablar. Le preguntaba por su trabajo en la tienda, le pedía su opinión sobre las noticias del pueblo, le contaba anécdotas de su época escolar. Era el único de la familia de su marido con el que Palomé se sentía a gusto y natural. A veces sentía que su suegro la entendía mejor que su propio marido, pero incluso Rosendo se había vuelto preocupado y triste últimamente. Varias veces Palomé había notado que la miraba con lástima, como si supiera algo de lo que ella no se daba cuenta. Una vez, a finales de noviembre, cuando estaban solos en la cocina, incluso empezó a decirle algo. Palomé, cariño, si alguna vez necesitas ayuda, si ocurre algo desagradable, que sepas que siempre puedes contar conmigo. ¿De qué está hablando, don Rosendo? Palomé se sorprendió. ¿Qué podía pasar? Pero entonces entró Ismenia y la conversación se interrumpió. La suegra lanzó una mirada de desaprobación a su marido y miró a Palomé con recelo. La única persona con la que Palomé podía hablar abiertamente de todas estas rarezas era su mejor amiga Altamira. Se habían conocido en el instituto, cuando ambas tenían 14 años, y desde entonces no habían perdido el contacto. Altamira era hija de una viuda y vivían mal, pero siempre destacó entre sus compañeros por su inteligencia y determinación. Después de la escuela, fue a una escuela técnica en una ciudad vecina, se graduó como farmacéutica y regresó a Tecopilco para trabajar en la farmacia local. Altamira trabajaba como empleada en la farmacia frente a la tienda donde atendía a Paloma, y casi todos los días después del trabajo se reunían en un pequeño café en la esquina de la calle Hidalgo para tomar café y comentar las noticias. El café se llamaba La Paloma y era el lugar de reunión favorito de las mujeres de mediana edad. La dueña, la señora Rosita, hacía un café excelente y unos pasteles deliciosos, y mantenía unos precios razonables. Altamira era un año mayor que Paloma. Nunca se había casado, no tenía hijos y vivía con su anciana madre en una casa a las afueras de la ciudad. Era una mujer práctica y sensata, sin sentimentalismos ni ilusiones románticas. Tenía una mente aguda y una lengua aún más afilada. No temía decir la verdad a los ojos y nunca adulaba. Cuando Paloma tenía problemas, Altamira siempre le daba buenos consejos. No la consolaba con palabras vacías, sino que le ofrecía acciones concretas. Los hombres son todos iguales, le gustaba decir a Altamira. Mientras los tengas controlados, son dóciles como corderos. Dales un respiro y correrán como alma que lleva el diablo. Palomé no siempre estaba de acuerdo con esta filosofía, pero reconocía que las palabras de su amiga tenían sentido. Aquella tarde de diciembre, cuando Palomé decidió contarle a su amiga sus sospechas, el café estaba casi vacío. En una mesa cercana, don Felipe, el cartero local, estaba sentado tomando una cerveza y leyendo el periódico. En un rincón, dos mujeres jóvenes, maestras de primaria, discutían en voz baja y de vez en cuando estallaban en carcajadas. La señora Rosita estaba detrás del mostrador, revisando las facturas y mirando de vez en cuando a los clientes. Palomé pidió un café con leche, Altamira un chocolate caliente con canela, y se sentaron en su mesa habitual junto a la ventana, que daba a la plaza principal del pueblo, con su antigua iglesia y el edificio municipal. «No tienes buen aspecto», observó Altamira, escrutando el rostro de su amiga. «¿No duermes?» «No duermo bien», admitió Palomé. «Eulalio se ha vuelto extraño. Llega tarde a casa, no habla mucho, pasa de mí». «¿Problemas en el trabajo?», sugirió Altamira. «Puede ser, pero no es solo el trabajo, es como si tuviera vida propia. Se va por la mañana, vuelve por la tarde y no sé qué pasa entre medias. Antes me lo contaba todo. ¿Quién decía qué? ¿Quién hacía qué? ¿Cuáles eran los planes de los jefes? Ahora solo es normal, lo de siempre, nada especial». Altamira miró atentamente a su amiga. «¿Crees que tiene a alguien?». Palomé asintió, sin levantar los ojos de su taza. «No lo sé, puede ser.
O a lo mejor es que me estoy volviendo loca con este silencio en casa. Pero a veces viene con algún olor, no su olor, y me mira como si le molestara. ¿Y cómo van las cosas en la cama? Palomé se sonrojó, pero contestó: no muy bien. Hace 2 meses que estamos, ya sabes, dice que está cansado, que le duele la cabeza, y antes era semental, terminó Altamira por ella. Es una mala señal, Palomé. Cuando un hombre pierde el interés por su mujer en la cama, significa que encuentra satisfacción en otra parte. ¿Y la suegra? ¿Cómo se está comportando? Eso es lo más extraño. Ismenia siempre ha sido fría conmigo, pero ahora me mira como si le hubiera robado algo precioso. Y me da indirectas. La semana pasada me dijo que algunas mujeres no saben guardar a sus maridos para ellas solas. Y Rosendo también ha cambiado. Ayer quiso decirme algo, pero no se atrevió. Me mira con lástima. Altamira giraba pensativa su cuchara en el chocolate. Era una mujer inteligente y captaba rápidamente la esencia de cualquier situación. ¿Sabes lo que te voy a decir? Deja de adivinar. Si quieres saber la verdad, averígualo por ti misma. Siga a su marido durante un par de días. Mira a dónde va después del trabajo, con quién se reúne. De lo contrario, solo vas a terminar con un montón de incertidumbre. ¿Seguir a mi propio marido? Palomé arrugó la nariz. Es un poco humillante. ¿No es humillante vivir en la ignorancia? Preguntó Altamira secamente. Palomé, puedes ver que algo está pasando. O averiguas lo que es, o lo olvidas y sigues con tu vida como si nada hubiera pasado. Pero este estrés constante te está destruyendo. Mírate. Delgada, con ojeras, manos temblorosas. Pero ¿y si descubro que realmente está viendo a alguien? Y si lo haces, al menos sabrás la verdad. Y podrás decidir si luchar por tu marido o dejarlo ir. Ahora mismo estás en el limbo, y eso es lo peor. Terminaron el café y el chocolate casi en silencio. Fuera ya había oscurecido, las farolas estaban encendidas y los pocos transeúntes se apresuraban a sus quehaceres. Palomé sabía que su amiga tenía razón, pero la idea de espiar a Eulalio le parecía repugnante e indigna. Lo pensaré, dijo al fin. No puedes pensarlo mucho, le advirtió Altamira. Cuanto más te demores, peor será. Al día siguiente, viernes, Palomé decidió ir a la peluquería. Le había vuelto a crecer el pelo y quería cambiárselo un poco antes de las vacaciones de Navidad. En Tecopilco solo había 2 peluquerías, una en la plaza principal, donde se cortaban el pelo sobre todo las señoras mayores, y otra en la calle Morelos, donde iban las mujeres jóvenes y de mediana edad que querían lucir modernas. Clementina Vargas trabajaba en la segunda peluquería. Era una mujer bonita de unos 26 años, de cabello oscuro ondulado y ojos marrones brillantes. Había llegado a Tecopilco hacía aproximadamente 1 año procedente de la capital del estado. Alquiló un pequeño piso junto a la barbería y rápidamente se había hecho popular entre las fashionistas locales. Clementine sabía hacer cortes modernos, coloreaba bien el pelo, conocía todas las nuevas técnicas de peinado y siempre estaba dispuesta a cotillear con sus clientes las últimas noticias de la ciudad. Se decía que había tenido un romance infructuoso con un hombre casado en la capital y que había venido a Tecopilco para empezar una nueva vida. Clementina era sociable, alegre y podía mantener una conversación sobre cualquier tema. Rápidamente se integró en la comunidad local, hizo amistad con varias jóvenes y empezó a asistir a los eventos del pueblo. Palomé nunca le había prestado mucha atención, aunque se la había encontrado varias veces por las calles de la ciudad. Clementine siempre iba bien vestida, maquillada con buen gusto, con zapatos y bolsos de moda. Era evidente que se gastaba más dinero en ella de lo que podía permitirse una peluquera media de una ciudad de provincias. Aquel día, cuando Palomé entró en la peluquería, algo en el comportamiento de Clementine le pareció extraño. La muchacha la saludó demasiado alegre, demasiado alto, pero al mismo tiempo en sus ojos destellaba algo parecido al miedo o a la vergüenza. «Oh, señora Palomé»,
exclamó Clementina, arreglándose el pelo y mirando hacia otro lado por alguna razón. ¡Qué sorpresa! Hacía mucho tiempo que no la veía. ¿Qué hacemos con el pelo? Cortarlo un poco y peinarlo, respondió Palomé, sentándose en la silla y mirando a la peluquera en el espejo. Clementine se echó una pelerina por encima y empezó a cepillarse el pelo, pero le temblaban las manos y se le cayó el peine varias veces. En el espejo, Palomé pudo ver que la peluquera la miraba de vez en cuando con una expresión extraña en la cara, como si la estudiara, como si intentara comprender o recordar algo. ¿Y cómo está su marido?, preguntó Clementina cogiendo las tijeras. Eulalio, creo. ¿Trabaja en la fábrica? Sí, respondió Palomé brevemente. ¿Y de qué le conoces? Lo he visto un par de veces en el pueblo. Tecopilco es pequeño, todos se conocen. Pero a Paloma le pareció que Clementina conocía a su marido más de lo que quería admitir. Había una nota falsa en la voz de la muchacha, y la misma extraña ansiedad volvió a destellar en sus ojos. Y Palomé se dio cuenta de que en el tocador del barbero había un reloj de hombre, un reloj sencillo y funcional, muy parecido al que llevaba Eulalio. «Es un reloj precioso», comentó Palomé. «¿De quién? ¿Eh?» Clementine estaba confusa. «Ah, esto. El cliente se olvidó. Lo recogerá mañana». El corte de pelo transcurrió en relativo silencio. Clementine trabajaba con destreza, pero era evidente que no estaba a gusto. Varias veces empezó a decir algo, pero inmediatamente dejó de hablar. Cuando terminó, Palomé pagó y se dirigió a la salida. En la puerta se dio la vuelta y vio a Clementine mirándola con una expresión que podría calificarse de lástima mezclada con miedo. Mientras caminaba hacia su casa por las desiertas calles nocturnas de Tecopilco, Palomé pensó en aquella extraña visita. Algo en el comportamiento de la peluquera la inquietaba. Tal vez Altamira tenía razón y era hora de dejar de especular. Las palabras de Altamira habían estado en la mente de Paloma toda la mañana del sábado. Atendía mecánicamente a los clientes en la tienda, pesaba las verduras, contaba el cambio, pero su mente estaba en otra cosa. A la hora de comer, decidió seguir el consejo de su amiga y seguir a su marido. La idea seguía pareciéndole humillante, pero la incertidumbre se había vuelto insoportable. Eulalio solo trabajaba hasta las 4 los sábados. Normalmente llegaba a casa, se cambiaba de ropa, cenaba y pasaba la tarde en casa viendo la televisión o leyendo el periódico. Pero en las últimas semanas había empezado a desaparecer también los sábados, diciendo que iba a casa de un compañero de trabajo o simplemente a dar un paseo por la ciudad. A las 4:30, Palomé le pidió a don Ramiro que la dejara irse antes, alegando un dolor de cabeza. El tendero, un hombre amable, no la cuestionó y la dejó marchar. Palomé caminó rápidamente hasta la parada de autobús situada junto a la fábrica y se escondió detrás de una vieja valla publicitaria, desde donde tenía una buena vista de las puertas de la fábrica. Los trabajadores empezaron a salir a las 4 en punto. Palomé reconoció a muchos de ellos. Vivían en Tecopilco y los había visto en la tienda o en la calle. Eulalio fue uno de los últimos en llegar, con su habitual chaqueta azul de trabajo y una bolsa al hombro. Se detuvo en la puerta, habló con el guardia y se dirigió a la parada del autobús. Palomé sintió que el corazón le latía más deprisa. Ahora su marido subiría al autobús, volvería a casa, y ella se sentiría tonta por sus sospechas. Pero Eulalio pasó junto al autobús, que acababa de llegar a la parada, y caminó por la carretera que llevaba al pueblo. Manteniendo las distancias, Palomé le siguió. Eulalio caminaba a paso tranquilo, deteniéndose varias veces para hablar con conocidos. En la farmacia compró algo. Palomé estaba demasiado lejos para ver qué era. Luego giró por la calle Morelos y se dirigió hacia la parte de la ciudad donde vivían sobre todo familias jóvenes y gente soltera. Palomé conocía esa calle. Era la misma peluquería donde trabajaba Clementine. El corazón le dio un vuelco cuando vio a Eulalio frenar en el número 27, el mismo edificio donde la peluquera alquilaba su piso.
Miró a su alrededor como si alguien pudiera verle. Luego empujó la verja y desapareció en el patio. Palomé se detuvo como un pasmarote. Le fallaron las piernas y sintió la boca seca. Se apoyó en una farola e intentó calmarse, pero le temblaban las manos. Así que sus peores temores se habían hecho realidad. Eulalio tenía otra mujer. Permaneció fuera casi una hora, esperando que su marido saliera pronto para poder convencerse de que solo era un encuentro amistoso o una conversación de negocios. Pero Eulalio no aparecía. La luz estaba encendida en las ventanas del piso de Clementina, y a veces Paloma creía ver sombras que se movían. Al final no pudo soportarlo y se fue a casa. El camino parecía interminable, sentía las piernas de algodón y los mismos pensamientos le rondaban la cabeza. ¿Cuánto tiempo lleva así? ¿Ama a esta mujer? ¿La iba a dejar? Y lo más importante, ¿qué debía hacer ella, Palomé, ahora? La casa estaba silenciosa y vacía. Palomé se sentó en la cocina e intentó beber té, pero no le salía nada. Encendió la televisión, pero no pudo concentrarse en el programa. El tiempo transcurría penosamente lento. Eulalio no volvió hasta las 10:30 de la noche. Palomé oyó el portazo y su corazón se aceleró tanto que temió que él lo oyera. Su marido entró en casa, saludó como de costumbre, pero evitó mirarla a los ojos. ¿Dónde te habías metido?, preguntó Palomé, intentando mantener la voz lo más calmada posible. En casa de Ramón, contestó Eulalio colgando la chaqueta en el perchero. Le estaba ayudando a arreglar la moto. Ramón era su compañero de trabajo, y de hecho Eulalio le había ayudado alguna vez con su maquinaria. Pero Palomé sabía que esta vez su marido mentía. ¿Hasta las 10:30? No pudo evitarlo. La avería era más grave de lo que se pensaba. Luego tomamos una cerveza y hablamos. Eulalio entró en el cuarto de baño y Palomé oyó el ruido del agua. Se dio una ducha más larga de lo habitual, restregándose a conciencia como si quisiera lavar algo comprometedor. Cuando volvió a la cocina con la ropa de casa, aún tenía el pelo húmedo. ¿Vas a cenar?, preguntó Palomé. No, no tengo hambre. La mujer de Ramón dio de comer a Ramón. Aquello era otra mentira. La mujer de Ramón se había ido a casa de su madre hacía 15 días y aún no había vuelto. Todo el pueblo lo sabía. La tarde transcurrió en un pesado silencio. Eulalio miraba un partido de fútbol en la televisión, fingiendo estar completamente absorto en el juego. Palomé estaba sentada junto a su labor, pero no podía concentrarse en su bordado. Varias veces captó los ojos de su marido clavados en ella, rápidos, escrutadores, como si tratara de ver si sospechaba algo. Se acostaron a las 12:30. Eulalio se volvió hacia la pared y no tardó en roncar, y Palomé permaneció despierta hasta la mañana siguiente, escuchando su respiración e intentando averiguar qué hacer a continuación. El domingo prometía ser especialmente difícil. Era tradición que almorzaran en casa de los padres de Eulalio, y Palomé no podía imaginar cómo se enfrentaría a su suegra sabiendo lo que sabía ahora. Por la mañana, Eulalio se levantó temprano, desayunó y dijo que se iba con sus padres a ayudar a su padre en la huerta. Palomé se quedó en casa, limpiando, preparando la comida para mañana. El trabajo le ayudaba a no pensar, pero en cuanto tenía las manos libres, sus pensamientos volvían al ayer. A la hora de comer, preparó arroz con pollo, el plato favorito de su suegro, tomó una botella de buen vino y se fue a casa de los padres de su marido. Por el camino se encontró con una vecina, la señora Lucía, que la paró para charlar. «¿Cómo estás, querida?», le preguntó la anciana. «Estás pálida». «Un poco resfriada», mintió Palomé. «Cuídate mucho. Ayer vi a mi marido en la calle Morelos». A Paloma se le crispó el corazón, pero trató de no mostrarlo. «¿Sí? ¿A qué hora fue?» «Sobre las 5, creo, o un poco más tarde. Yo regresaba de casa de mi nieta, así que alguien más vio a Eulalio fuera de la casa de Clementina. Las noticias viajaban rápido en un pueblo pequeño, y pronto
Todo el mundo se enteraría de la aventura de su marido. Palomé sintió que las mejillas le ardían de vergüenza. La casa de su suegra era pequeña pero acogedora. Rosendo la saludó con su calidez habitual, la besó en la mejilla, alabó el plato que había traído. Eulalio estaba sentado en el salón leyendo el periódico, apenas asintió en respuesta a su saludo. Ismenia apareció de la cocina, donde estaba preparando sopa. Iba vestida con su mejor traje, pulcramente peinada, pero su rostro era frío y contrariado. «Ah, Palomé está aquí», dijo, en el tono que se suele utilizar para anunciar a un invitado inesperado y no muy agradable. «Pase y siéntese donde quiera». La cena transcurrió en un ambiente tenso. Rosendo intentaba mantener la conversación, preguntando por su trabajo en la tienda, contando las noticias que había oído en la radio. Eulalio contestaba monosilábicamente y apenas levantaba los ojos de su plato. E Ismenia, de vez en cuando, lanzaba miradas significativas a su nuera. «Palomé, ¿por qué estás tan delgada ahora?», preguntó durante el postre. «¿No estás enferma?» «No, estoy bien. Veo que tienes moratones bajo los ojos y las mejillas hundidas. Quizá deberías ir al médico. Es duro para un marido vivir con una mujer enferma». Había algún significado oculto en estas palabras, pero Palomé no se molestó en averiguar a qué se refería su suegra. Después de comer, los hombres se fueron al huerto y las mujeres se quedaron recogiendo la mesa. Ismenia fregó los platos en silencio, pero Palomé sintió que quería decir algo. Finalmente su suegra no pudo aguantar más. «Sabes, Palomé, llevo toda la vida observando familias. Siempre he dicho que la esposa es la familia. Si la esposa es inteligente, económica, cariñosa, el marido se queda en casa, no corre a ninguna parte. Y si la esposa, bueno, no es muy buena esposa, entonces el hombre empieza a buscar la felicidad por otro lado». «¿De qué estás hablando?», preguntó Palomé, aunque sabía perfectamente por dónde iba su suegra. Solo pensaba en voz alta. «Tenemos una profesora en la escuela, joven y guapa. Su marido la dejó hace poco por una amante. ¿Sabe por qué? Porque en casa su mujer no le apreciaba, no le prestaba atención, todo trabajo y trabajo. Así que encontró una mujer que le entiende». Palomé apretó los dientes. Era evidente que su suegra sabía lo de la aventura de Eulalio y ahora le estaba haciendo saber que la culpaba a ella de la aventura, no a su hijo. «¿Y qué crees que debería haber hecho esta profesora?», preguntó Palomé. «Debería haber pensado más en su marido que en ella misma. Un hombre es como un niño, necesita cuidados y atención constantes. Si no lo recibe de su mujer, se va con otra. Es una ley de la naturaleza. O tal vez es solo que el hombre era deshonesto». Palomé no podía soportarlo. Ismenia se volvió bruscamente hacia ella. «¿Deshonesto? Un hombre tiene derecho a buscar la felicidad donde se le valore. Si una esposa no sabe mantener a su marido, que no le culpe por ello». Había ira mal disimulada en su voz, y sus ojos brillaban sin amabilidad. Palomé se dio cuenta de que era inútil continuar esta conversación. Su suegra no solo conocía la infidelidad de su hijo, sino que la justificaba plenamente. «Tengo que irme a casa», dijo Palomé, secándose las manos con una toalla. «Claro, corre. Solo recuerda, es fácil perder a un hombre, pero es muy difícil encontrar uno nuevo, sobre todo a tu edad y con tus cualidades». Ya era una grosería flagrante. Palomé no dijo nada. Se despidió de Rosendo, que la acompañó hasta la puerta, y se fue a casa. Eulalio se quedó en casa de sus padres. Dijo que estaba ayudando a su padre a arreglar la valla. En casa, Palomé se sentó a la mesa de la cocina y lloró por primera vez en mucho tiempo. Lloró durante mucho tiempo, como si fuera una niña. Las lágrimas eran amargas, una mezcla de dolor por la traición de su marido, humillación por las palabras de su suegra, miedo al futuro y autocompasión. Cuando las lágrimas terminaron, todo fue más fácil. Su mente se aclaró y Palomé pudo hacer una valoración sobria de la situación.
Eulalio tiene una aventura con Clementina. Ismenia lo sabe y está de parte de su hijo. Al parecer, Rosendo también lo sabe, pero siente lástima por ella y no sabe cómo ayudarla. El pueblo es pequeño y pronto todos sabrán de su vergüenza. ¿Qué hacemos ahora? Puedes montar un escándalo, exigir explicaciones a su marido, darle un ultimátum. Puede fingir que no sabe nada e intentar corresponder a su amor. Puede hacer las maletas y marcharse de Tecopilco, empezar una nueva vida en otro lugar. Palomé pensó hasta altas horas de la noche, pero no llegó a tomar ninguna decisión. Eulalio regresó a las 10, oliendo a cerveza y tabaco. Estaba charlatán y alegre. Al parecer, el encuentro con Clementina había ido bien. «¿Qué tal el día?», preguntó, besando a su mujer en la frente. «Bien», respondió Palomé. Quería gritarle en la cara lo que pensaba de él, pero en lugar de eso le calentó la cena en silencio y se sentó a su lado mientras comía. Mañana era lunes, empezaba la nueva semana laboral y la vida seguiría como siempre, solo que ahora sería diferente. Para Paloma, la semana siguiente a la comida del domingo en casa de su suegra era una semana de agonizante expectación. Era como si caminara al borde de un precipicio, esperando a cada minuto que ocurriera algo, que Eulalio confesara su adulterio, que alguno de los vecinos del pueblo le contara la aventura de su marido o que la propia Clementina se presentara en su casa con exigencias. Pero los días pasaban y exteriormente todo seguía igual. Eulalio seguía yendo a trabajar a las 7:30 de la mañana, volvía tarde por la noche con excusas varias y se comportaba distante. Palomé ya no le preguntaba dónde había estado. Después de la conversación con su suegra el domingo estaba claro que nunca oiría la verdad. Evidentemente, su marido sentía que algo había cambiado en su relación, pero prefería fingir que no se daba cuenta de nada. El jueves por la noche, cuando Palomé fregaba los platos después de cenar, Eulalio se acercó por detrás y la abrazó de repente. «Últimamente estás un poco triste», le dijo, acurrucándose contra su hombro. «¿Qué te pasa?». Palomé sintió que las entrañas se le apretaban de amargura. Allí estaba él, abrazándola, fingiendo ser un marido cariñoso, cuando hacía unas horas había estado con su amante. Quería soltarse de su abrazo, gritar que lo sabía todo, exigir una explicación, pero se limitó a negar con la cabeza. Cansada del trabajo, siempre hay más clientes antes de las vacaciones. «¿Por qué no te tomas unos días libres? Puedes relajarte en casa». «No, necesito el dinero. Se acercan las Navidades, hay que comprar regalos». Eulalio se quedó un rato más junto a ella y luego volvió a la tele. Palomé pensó que tenía algo más que decir, pero su marido se limitó a poner las noticias y a mirar. El viernes por la mañana, cuando Eulalio se fue a trabajar, llamaron a la puerta. Palomé abrió y vio a Rosendo en el umbral. Su suegro parecía preocupado y cansado. Sostenía una vieja gorra que arrugaba nerviosamente con los dedos. «¿Puedo pasar?», preguntó. «Necesito hablar con usted». «Por supuesto, don Rosendo. Pase». Ella le condujo a la cocina, puso el café, sacó las galletas que había comprado en la tienda el día anterior. Rosendo se sentó a la mesa, pero no tocó el café. Solo hizo girar la taza entre sus manos y miró a algún lado. «Palomé, me avergüenzo de lo que voy a contarte», comenzó por fin. «Pero creo que deberías saber la verdad. Eres una buena chica, no mereces que te traten así». A Paloma se le aceleró el corazón. Se dio cuenta de lo que estaba a punto de decir. «Te estoy escuchando. Eulalio lo ha hecho. Hay otra mujer, una peluquera, Clementina. Los he visto juntos algunas veces. Llevan viéndose 3 meses, quizá más». Aunque Palomé esperaba oír esas palabras, le golpearon como una bofetada. Una cosa era sospechar, adivinar, y otra muy distinta oír la confirmación de alguien en quien confiaba. «¿Cómo lo sabe?», preguntó en voz baja. «Los vi en el parque a finales de octubre. Estaban sentados en un banco, cogidos de la mano. Luego me encontré con Eulalio delante de su casa la semana pasada. No me vio, pero le reconocí.
Y otra cosa, Rosendo se quedó callado, como si estuviera haciendo acopio de ingenio. Ismenia sabe lo de la aventura. Es más, lo aprueba. ¿Lo aprueba? Sí. Cree que Clementina es más apropiada para Eulalio que tú. Dice que es más joven, más bonita, más divertida, y que tú no eres una buena esposa, que no sabes cuidar a tu marido. Palomé recordó su conversación del domingo con Ismenea y se dio cuenta de que su suegro decía la verdad. Pero eso no es todo, continuó Rosendo, con la voz temblorosa por la emoción. Ismenia planea montar un escándalo en la cena de Navidad. Va a invitar a Clementina y anunciar delante de todos que ahora va a formar parte de nuestra familia y va a pedirte que te marches. ¿Cómo? Palomé no podía creer lo que oía. ¿En la cena de Navidad? ¿Delante de todos? Delante de todos. Mis hermanos y esposas, sobrinos, vecinos. Ismenia quiere humillarte públicamente para demostrar que no pudiste mantener a tu marido y presentar a Clementina como la nueva mujer de Eulalio. Pero eso es monstruoso. Palomé sintió que sus entrañas hervían de indignación. ¿Cómo se le puede hacer esto a un ser humano? Ismenia cree que todo es culpa tuya, que si hubiera sido mejor esposa, Eulalio no habría buscado la felicidad a escondidas. Dice que lo hace por el bien de su hijo. Rosendo cogió por fin su taza y bebió un sorbo de café. Le temblaban visiblemente las manos. ¿Qué piensas de todo esto?, preguntó Palomé. Creo que mi hijo se está comportando como un cerdo, dijo secamente el suegro. Has sido una buena esposa para él durante 4 años. Le has cuidado, le has querido, nunca le has reprochado nada. Y él te lo ha pagado engañándote y va a deshonrarte públicamente. Me avergüenzo de haberlo criado. En la voz del viejo maestro se oía un dolor sincero. Palomé se dio cuenta de que Rosendo sufría tanto como ella. ¿Qué debo hacer?, preguntó. ¿Cómo supero esta vergüenza? No lo sé, cariño. Ojalá pudiera darte un sabio consejo, pero yo mismo estoy perdido. Puedes no venir a cenar diciendo que estás enferma. Puedes irte de la ciudad a ver a tus parientes. Puedes intentar hablar con Eulalio, exigirle que ponga fin a esta aventura. ¿Y si se niega? Entonces tendrás que decidir si estás preparada para vivir así o si es mejor empezar una nueva vida sin él. Estaban en silencio. Una bandada de pájaros volaba al otro lado de la ventana, un perro ladraba en algún lugar a lo lejos y la radio estaba encendida en la casa de al lado. «Don Rosendo», dijo por fin Palomé, «¿por qué me cuenta todo esto? Eulalio es su hijo, su sangre. ¿No hubiera sido más fácil callar?» El viejo la miró con ojos cansados. «Palomé, he vivido 58 años y he visto muchas cosas. ¿Sabes qué es lo más importante en la vida? Ni el dinero, ni la carrera, ni siquiera la familia. Lo más importante es el honor. Un hombre puede ser pobre, fracasar, estar enfermo, pero si ha conservado su honor, entonces no ha vivido en vano». Se levantó de la mesa y se asomó a la ventana. Eulalio perdió su honor cuando engañó a su mujer. Ismenia perdió el suyo cuando decidió humillarte públicamente. Y yo perderé el mío si guardo silencio y dejo que ocurra. No mereces que te traten así, Palomé. Eres una buena chica y alguien tiene que estar de tu lado. Palomé sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Se levantó y abrazó a su suegro. «Gracias, gracias. Gracias por no callarte, por avisarme. No hay nada que agradecer. Cualquier hombre decente habría hecho lo mismo». Rosendo estaba a punto de marcharse, pero se detuvo en la puerta. «Palomé, si necesitas ayuda, cualquier ayuda, acude a mí. Tengo dinero y amigos en otras ciudades. Si quieres irte de aquí, te ayudaré a instalarte». Ismenia. «Es tu mujer». Ismenia hizo su elección. Ahora yo hago la mía. Cuando se marchó, Palomé permaneció sentada en la cocina durante largo rato, digiriendo lo que había oído. Así que la cena de Navidad no será una fiesta para ella, sino una humillación pública.
Ismenia planea declarar delante de todos los parientes y vecinos que Clementina es ahora la mujer de Eulalio y a ella, su legítima esposa, la echarán por la puerta. Palomé imaginó la escena, una mesa llena de invitados, un ambiente festivo y luego la repentina aparición de la amante de su marido y la exigencia de que se fuera. Sus mejillas se encendieron de vergüenza, aunque solo era su imaginación. Pero cuanto más pensaba, más fuerte se hacía su rabia. Sí, Eulalio tenía una aventura, y le dolía. Pero montar una humillación pública, convertir unas vacaciones familiares en un espectáculo, era demasiado. Ismenia se había pasado de la raya, y Palomé también pensó en lo que había dicho Rosendo sobre el honor. Efectivamente, puedes perder dinero, un trabajo, una casa, pero si pierdes el honor, te quedas sin nada. ¿Y qué honor podía tener una mujer a la que echaban públicamente de casa de su marido delante de todos sus parientes? Cuando Eulalio regresó aquella tarde, Palomé ya había tomado una decisión. No montará un escándalo, no exigirá explicaciones, no se pondrá a llorar y a reprochar. En cambio, se preparará para la cena de Navidad como si fuera su última batalla. Y si Ismenia quiere una guerra, la tendrá. «¿Qué tal el día?», preguntó su marido, como de costumbre. «Estuvo bien», respondió Palomé. «¿Y a ti?» «Tampoco estuvo mal. Hubo mucho trabajo». Él se fue a duchar y Palomé puso la mesa para la cena. En su cabeza ya se estaba gestando un plan. Aún no conocía todos los detalles, pero la dirección general estaba clara. Si Ismenia le estaba preparando una humillación, ella debía preparar una respuesta, y el golpe debía ser más fuerte que el que planeaba su suegra. Durante la cena, Eulalio se mostró inusualmente locuaz. Habló de su trabajo, de sus compañeros, incluso hizo algún chiste. Palomé le escuchaba y pensaba en la facilidad con que miente, en la naturalidad con que desempeña el papel de marido solícito. Me pregunto qué siente cuando la mira. ¿Lástima? ¿Culpa? ¿O no siente nada en absoluto? Por cierto, dijo terminándose el té, mamá me ha pedido que te diga que la cena de Navidad será el sábado 23 de diciembre, a las 6 de la tarde. Quiere que vengamos temprano para ayudar a poner la mesa. Por supuesto, asintió Palomé. ¿Quién más estará allí? Los de siempre. Tío Fermín y tía Soledad, primos, los vecinos don Pascual y doña Amelia. 15 personas, tal vez. Ya veo. Eulalio la miró atentamente. No estás muy contenta con las fiestas. ¿Ha pasado algo? No, no pasa nada. Solo estoy pensando en qué regalar a mis parientes. No te preocupes. Se trata de que todos estén juntos. Todos, pensó Palomé con una risita amarga, incluida la amante de su marido. El sábado por la mañana, Palomé se levantó temprano y se dirigió al pueblo vecino. Allí había un gran mercado donde se podía comprar de todo. Gastó casi todos sus ahorros en compras, pero se trataba de compras especiales, no para las vacaciones, sino para la guerra. Cuando llegó a casa, guardó cuidadosamente sus compras y empezó a preparar la cena como si nada hubiera pasado. Horneó un pastel, preparó una ensalada, eligió el mejor vestido. Eulalio se sorprendió de su actividad. «Te estás esforzando mucho», le dijo. «Es Navidad. Quiero que todo esté bonito. Mamá estará contenta». «Ya veremos», pensó Palomé. Por la tarde fue a casa de Altamira. Su amiga notó enseguida que algo le pasaba. «Estás diferente», dijo Altamira. «¿Qué te pasa?» Palomé le contó todo. Que había visto a su marido en casa de Clementina, la conversación con Rosendo y los planes de Ismenia. Altamira escuchaba en silencio, solo moviendo la cabeza de vez en cuando. «Así que tu suegra ha decidido ejecutarte públicamente», dijo cuando Palomé hubo terminado su relato. «Es una zorra». «Sí, pero no voy a recibir el golpe». «¿Qué estás planeando?» «Todavía no te lo voy a decir, pero mañana por la noche lo verás por ti mismo». «¿Yo? ¿Por qué yo?» «Porque eres mi mejor amiga y quiero que estés presente en el momento más importante de mi vida». Altamira la miró detenidamente. «Palomé,
No vas a hacer ninguna tontería, ¿verdad? ¿No te meterás en líos? No, claro que no. Es que solo quiero conservar mi dignidad. El domingo por la mañana, Palomé se levantó muy temprano. Tenía mucho que hacer y no le quedaba mucho tiempo. Eulalio dormía, y ella trató de no hacer ruido mientras se preparaba para el día más importante de su vida. Sabía que esta noche su vida cambiaría para siempre. O salía de casa de los padres de su marido con la cabeza bien alta pero no quería pensar en lo peor. Esta noche lucharía por su honor, y la victoria debía ser suya. El 23 de diciembre amaneció despejado y frío. Palomé se despertó con una sensación de pesadez en el pecho, como si tuviera la premonición de que ese día marcaría un antes y un después en su vida. El sol de invierno brillaba al otro lado de la ventana, pero la casa estaba fresca, y ella se echó un cálido chal sobre los hombros mientras bajaba a la cocina para preparar el desayuno. Eulalio se levantó más tarde de lo habitual. Los sábados podía permitirse dormir más. Desayunó en silencio, leyendo el periódico y mirando de vez en cuando a su mujer. A Paloma le pareció que él también sentía cierta tensión, pero prefería no hablar de ello. ¿A qué hora vamos a casa de mis padres?, preguntó recogiendo la mesa. A las 6:30. Mamá me pidió que viniera antes para ayudar con los últimos preparativos. ¡Qué bien! ¿Qué les vas a regalar a tus padres? A mi padre le he comprado zapatillas nuevas y a mi madre perfume. ¿Y a ti? A tu padre le he tejido una bufanda y a Ismenia le he comprado un broche precioso. Eulalio asintió y volvió al periódico. Palomé le miró y pensó en cómo habían cambiado sus vidas en los últimos meses. Antes de las vacaciones familiares, solían discutir los regalos, planear qué ponerse, de qué hablar con sus parientes. Ahora cada uno vivía en su propio mundo y era como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos. El día transcurría penosamente lento. Palomé limpiaba la casa, preparaba la tarta para la mesa festiva, planchaba el mejor vestido. De vez en cuando se asomaba a la ventana y miraba la casa de su suegra, donde también se estaban llevando a cabo los últimos preparativos. A media tarde llegaron allí el tío Fermín y la tía Soledad, los primeros invitados. Palomé vio que Ismenia los recibía en la puerta, sonriendo y gesticulando. A las 4 de la tarde, un coche se detuvo ante la casa y bajaron los primos de Eulalio con sus mujeres e hijos. La casa de la suegra se llenó de voces y risas. Palomé podía oír el ruido a través de las finas paredes y sintió que aumentaba su ansiedad. «Es hora de prepararse», dijo Eulalio, saliendo del dormitorio con su traje de cumpleaños. Palomé se puso su mejor vestido azul marino que había comprado hacía 2 años para el cumpleaños de su marido. Eulalio había dicho entonces que parecía una reina con él. Me pregunto qué pensaría mirándola hoy. Cogió su bolso donde el día anterior había guardado cosas especiales, una tarta en una bonita caja y regalos. Eulalio llevaba una botella de buen vino y una caja de bombones. ¿Estáis listos?, preguntó en la puerta. Sí, estoy lista. Eran solo 50 metros, pero Paloma sintió que caminaba hacia el patíbulo. El corazón le latía tan fuerte que temía que su marido lo oyera. Pero Eulalio caminaba a su lado tranquilamente, silbando una melodía. La casa de su suegra estaba llena de gente. El salón estaba abarrotado con todos los invitados, el tío Fermín y la tía Soledad, los primos Pedro y Carlos y sus esposas Marta y Concepción, sus hijos adolescentes, los vecinos don Pascual y doña Amelia. 16 personas en total, incluidos los dueños de la casa. Ismenia los recibió en el umbral. Llevaba un vestido rojo nuevo, bien peinada y maquillada. Tenía un aspecto solemne y un poco teatral. «Aquí están los jóvenes», exclamó, besando a su hijo en la mejilla. Paloma solo recibió un formal apretón de manos. La casa olía a carne asada, especias y productos recién horneados. En la cocina, una montaña de platos demostraba que Ismenia estaba preparando la fiesta en serio.
La mesa del salón estaba cubierta con un mantel blanco como la nieve y cargada de platos variados. Palomé saludó a todos los invitados, intercambió frases de obligación sobre la salud y el tiempo, y ayudó a Ismenia a sacar los últimos platos de la cocina. Su suegra estaba inusualmente animada y alegre, pero Palomé sintió que detrás de esa alegría se escondía algo más: anticipación, regodeo, deseo de venganza. «Sentaos todos a la mesa», anunció Ismenia. «Es hora de empezar la cena festiva». Los invitados tomaron asiento. Palomé se sentó junto a Eulalio frente al tío Fermín. Rosendo se sentó en la cabecera de la mesa, pero estaba claro que Ismenia mandaba hoy. La cena comenzó de forma tradicional. Rosendo pronunció un breve discurso sobre la importancia de las reuniones familiares en los días festivos, deseó a todos salud y prosperidad en el nuevo año. Luego todos empezaron a comer. Hablamos de lo de siempre: trabajo, hijos, planes para el próximo año, noticias políticas. El tío Fermín contaba chistes, la tía Soledad se quejaba de su salud, los primos hablaban de fútbol. Palomé participaba automáticamente en la conversación, mirando de vez en cuando el reloj. Eran ya las 7 de la tarde, y aún no había ocurrido ningún acontecimiento especial. ¿Te acuerdas del año pasado, cuando don Esteban se emborrachó tanto en la misa de Navidad que se quedó dormido en la iglesia?, dijo doña Amelia. Y roncó tan fuerte que el padre Miguel no pudo continuar el oficio, se hizo eco su marido. Todos reían y el ambiente era cordial. Palomé empezaba a pensar que tal vez Rosendo estaba equivocado y no habría escándalo. Pero entonces se dio cuenta de que Ismenia no dejaba de mirar el reloj como esperando algo. A las 8:30, cuando el postre estaba servido, sonó el timbre de la puerta. Ismenia se levantó inmediatamente de la mesa. «¿Quién será?», dijo con fingida sorpresa. «Voy a echar un vistazo dentro de un momento». Salió al pasillo y un momento después se oyeron voces. Palomé sintió una punzada en el corazón. Una de las voces le resultaba familiar. «Tenemos otro invitado», anunció Ismenia volviendo al salón. «Clementine ha decidido desearnos unas felices fiestas». Detrás de ella, la peluquera entró en la habitación. Llevaba un elegante vestido negro, un hermoso ramo de flores y una caja de regalos. Clementine estaba guapísima, peinada con profesionalidad, maquillada a la perfección y con una sonrisa deslumbrante. Los invitados se miraron sorprendidos. La mayoría conocía a Clementine de vista, pero pocos se daban cuenta de por qué se había presentado en la cena de la familia Aguilar. «Buenas noches a todos», dijo Clementine con voz sonora. «Siento entrometerme en vuestra celebración, pero doña Ismenia me ha invitado a unirme a vuestra maravillosa familia». Palomé sintió que la sangre se le escurría de la cara. Había llegado el momento. Miró a Eulalio, que estaba sentado con la cabeza gacha, sin levantar los ojos. Era obvio que él sabía lo que estaba a punto de suceder. «Por supuesto, exclamó Ismenia. «Siéntate, querida. Estamos a punto de tomar el postre». Movió una silla junto a Eulalio y Clementina se sentó entre su marido y la suegra de Paloma. El ambiente en la sala cambió. La diversión desapareció. Todos sintieron cierta tensión. «Clementina trabaja en nuestra peluquería favorita», anunció Ismenia a los invitados. «Una chica maravillosa, una artesana con mucho talento, y además», hizo una pausa teatral, «se ha hecho muy amiga de nuestra familia». El tío Fermín frunció el ceño, sin entender qué quería decir la casera. Doña Amelia miró al intruso con curiosidad. Los primos se miraron, intuyendo una trampa. «Además», continuó Ismenia levantándose de su asiento, «quiero anunciar a todos los presentes que Clementina ya forma parte de nuestra familia. Ella es la nueva mujer de mi hijo». Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Todos miraron a Ismenia, luego a Clementina, luego a Eulalio, luego a Paloma. Durante varios segundos nadie pudo pronunciar palabra. «¿Qué significa esto?»,
preguntó por fin el tío Fermín. Eulalio está casado con Paloma. Técnicamente, sí, respondió Ismenia, pero en realidad su matrimonio se rompió hace tiempo. Paloma no supo ser una buena esposa, no pudo mantener a su marido a su lado, y Clementina le dio a Eulalio lo que no tuvo en casa: comprensión, cariño, amor verdadero. Palomé se quedó petrificada. Sabía lo que se le venía encima, pero aún no estaba preparada para semejante humillación pública. Le ardían las mejillas de vergüenza, le temblaban las manos y tenía la boca seca. «Mamá, ¿qué haces?», murmuró Eulalio en voz baja. «Hago lo que debería haber hecho hace tiempo», replicó Ismenia con brusquedad. «Estoy parando esta farsa». «Palomé, cariño», se volvió hacia su cuñada, «debes darte cuenta de que tu tiempo en esta familia ha terminado. Eulalio ha elegido a otra mujer y debemos respetar su elección». «Ismenia, esto está mal», intervino Rosendo. «No puedes hacerle esto a Palomé. No se merece que la trates así». «Sí se lo merece». La suegra se encolerizó. «Lleva 4 años casada, ¿y qué? Ni hijos, ni tareas domésticas, ni aprecio por su marido. He visto cómo le habla, fríamente, sin respeto, y luego se sorprende de que él busque calor en otros brazos». Doña Amelia tosió torpemente. «Tal vez no deberíamos... Esto es un asunto de familia. Que no se vaya nadie», ordenó Ismenia. «Todos deben ver la verdad. Todos deben entender lo que pasa en esta casa». Se acercó a Palomé, que seguía sentado inmóvil. «Palomé, recoge tus cosas y vete. Ya no perteneces a esta casa. Clementina será ahora la esposa de mi hijo y no permitiré que interfieras en su felicidad». «Pero si es la legítima esposa», la tía Soledad se indignó. «Se casaron por la iglesia. La iglesia es una formalidad», Ismenia la descartó. «Lo que importa es lo que hay en el corazón, y en el corazón de Eulalio vive ahora Clementina». Palomé levantó por fin la cabeza y miró a su marido. Eulalio estaba sentado con los ojos fijos en su plato, en silencio. No pronunció una sola palabra en su defensa, no intentó detener a su madre, no se opuso a aquel monstruoso espectáculo. «Eulalio», dijo ella en voz baja, «di algo». Su marido la miró con ojos llenos de culpa y vergüenza, pero no dijo nada. Se limitó a negar con la cabeza y volvió a bajar la mirada. Aquel silencio fue suficiente. Palomé se dio cuenta de que no solo había perdido a su marido, sino también los últimos vestigios de esperanza de que recapacitara, se arrepintiera, pidiera perdón. Se levantó lentamente de la mesa. La habitación estaba tan silenciosa que oía el tic-tac del reloj de pared. «Está bien», dijo en voz baja. «Iré a recoger mis cosas». Clementina se sentó con expresión culpable, pero no intervino. Era evidente que se sentía incómoda, pero no iba a renunciar a su felicidad por los sentimientos de los demás. Palomé se fue a casa y recogió sus cosas. Le temblaban tanto las manos que apenas podía meter el vestido y los zapatos en la bolsa. Cuando volvió con la bolsa, el ambiente era tenso. El tío Fermín estaba sentado con rostro adusto. La tía Soledad se secaba las lágrimas con un pañuelo. Sus primos la miraban con lástima. «Palomé, querido», dijo doña Amelia, «si necesitas un sitio donde quedarte». «Gracias, pero tengo que ir a un sitio», respondió Palomé. Se dirigió a la salida, pero se volvió en la puerta. «Ismenia», dijo en voz baja, pero para que todos pudieran oírla, «algún día te darás cuenta del error que has cometido hoy». «El único error que cometí fue aguantarte en mi familia durante tanto tiempo», replicó fríamente su suegra. Palomé salió de la casa y cerró la puerta tras de sí. Fuera hacía un frío que pelaba, pero ella no lo sentía. Por dentro ardía de humillación y dolor. Llegó a la puerta y se detuvo, sin saber a dónde ir. «Palomé, Palomé, espera». Se dio la vuelta y vio a Rosendo. El viejo había salido corriendo de la casa con solo una camisa, sin chaqueta, y ahora temblaba de frío. «Don Rosendo, se va a resfriar»,
Entre. No puedo entrar después de lo que ha pasado. Me avergüenzo de mi familia, Palomé. Avergonzado de mi hijo, avergonzado de mi mujer. Se acercó y habló deprisa, como si temiera que le oyeran. Palomé, hay algo que tengo que decirte, algo que te ayudará a vengar la humillación de hoy. ¿Qué quieres decir? Rosendo miró alrededor de la casa, se aseguró de que nadie pudiera verlos y sacó un grueso sobre de su bolsillo. Ismenia no es una mujer tan honrada como todos creen. Lleva años robando dinero del colegio, tomando del fondo para reparaciones de las aulas, robando de las contribuciones de los padres a los eventos escolares, vendiendo propiedades de la escuela y malversando el dinero. Palomé no podía creer lo que oía. ¿Qué? Me callé durante mucho tiempo, esperando que entrara en razón. Hablé con ella varias veces, pidiéndole que parara, pero no me escuchó. Dice que la escuela le debe por todos los años que ha trabajado allí, que de todos modos el director roba más que ella. ¿Cómo lo sabe? Trabajé en esa escuela durante 30 años, lo sé todo sobre ella, y entonces empecé a seguir a Ismenia, a reunir pruebas. Pensé que podría conseguir que devolviera el dinero discretamente, sin escándalo. Le entregó un sobre. Copias de documentos, recibos, declaraciones de testigos, todo lo necesario para demostrar que había robado. En los últimos 3 años ha robado más de 100,000 pesos. Palomé cogió el sobre con manos temblorosas. Los papeles que contenía eran tan pesados como el plomo. ¿Por qué me das esto? Porque después de esta noche no puedo callarme más. Ismenia te humilló públicamente, delante de todos tus parientes, convirtió una fiesta familiar en una desgracia. Debe ser castigada por su comportamiento, y tú tienes motivos para vengarte. Pero tú eres su marido. Si entrego estos documentos a la policía, ella irá a la cárcel. Lo sé, te voy a dar los documentos de todos modos. Ismenia tomó la decisión de humillarte. Ahora deja que se responsabilice de sus actos. Rosendo temblaba cada vez más. La helada se hacía sentir. Váyase a casa, don Rosendo. Se pondrá usted enfermo. Sí, lo haré. ¿Y usted? Haga lo que quiera con estos documentos, pero recuerde que Ismenia tendrá lo que se merece. Se volvió y caminó de nuevo hacia la casa. Palomé le acompañó con la mirada, luego miró el sobre que tenía en las manos. Dentro había información que podía arruinar la vida de su suegra, igual que había arruinado la suya esta noche. Metió el sobre en el bolso y caminó por las oscuras calles de Tecopilco hacia la casa de Altamira. A sus espaldas estaba la casa donde continuaba la cena de Navidad, donde su lugar en la mesa lo ocupaba ahora otra mujer. Por delante estaba lo desconocido, pero en su bolso yacía un arma que podía cambiarlo todo. El viento era cada vez más frío, pero Palomé ya no sentía el frío ni el dolor. En su interior ardía un fuego que la calentaría en los días venideros, un fuego de venganza. La casa de Altamira estaba en las afueras de Tecopilco, en un barrio tranquilo donde vivían sobre todo ancianos y familias de escasos recursos. Palomé tardó media hora en llegar, mientras pensaba en lo que había ocurrido en la mesa festiva. El sobre que llevaba en el bolso le pesaba como una piedra. Se daba cuenta del poder que tenían esos documentos. Altamira la recibió en la puerta. Su amiga se dio cuenta enseguida, por la cara de Paloma, de que algo grave había ocurrido. «Dios mío, ¿qué te pasa?», exclamó. «Estás blanca como la leche. ¿Puedo pasar? Es una larga historia». «Claro, pasa. Mamá duerme, hablaremos en la cocina». La casa de Altamira era pequeña pero muy acogedora. La cocina olía a canela y café, había un jarrón con flores secas sobre la mesa y en la pared colgaban dibujos infantiles de los sobrinos de su amiga. Palomé se sentó a la mesa y habló lenta y largamente de todo. De la cena de Navidad, del aspecto de Clementina, de la humillación pública a la que la había sometido Ismenia. Altamira escuchaba en silencio, moviendo la cabeza de vez en cuando. «Vieja bruja», dijo cuando Palomé hubo terminado.
Siempre supe que tu suegra era una zorra, pero venir a esto... Eso no es todo. Palomé sacó un sobre. Rosendo me dio esto. Altamira cogió los documentos y empezó a hojearlos. Cuanto más leía, más se le abrían los ojos. Virgen Santa, es una auténtica ladrona. Mira, aquí están los recibos de los materiales de construcción para renovar el gimnasio de la escuela, y ella se gastó el dinero en sus propias necesidades. Y aquí están las contribuciones de los padres para un viaje escolar que nunca tuvo lugar. ¿Y eso qué es? La venta de pupitres y sillas viejas a mitad de precio a un conocido y la declaración del valor total. 100,000 pesos en 3 años, dijo Palomé en voz baja. Por esa cantidad de dinero estaría en la cárcel 5 años por lo menos, sobre todo porque el dinero estaba destinado a los niños. Altamira dejó los papeles a un lado y miró a su amiga detenidamente. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Rosendo me lo dio para vengar la humillación, pero entregar a mi propia suegra a la policía... Palomé, después de lo que te hizo, no deberías tener ningún sentimiento cálido hacia ella. Te humilló públicamente delante de todos los familiares, te echó de casa como a un perro. ¿Por qué sientes pena por ella? No la siento, es que es un gran paso. Si presento cargos, no hay vuelta atrás. Gracias a Dios por eso. Que esa vieja ladrona reciba su merecido. Estuvieron sentadas en la cocina hasta las 3 de la madrugada discutiendo los detalles. Altamira ofreció a Paloma quedarse con ella. Su amiga tenía una habitación libre donde solía vivir su abuela. Gracias, dijo Palomé. Creo que es lo mejor que podemos hacer. Aún no estoy preparada para volver a casa. ¿Y Eulalio? No lo sé. Probablemente se quede con sus padres o se vaya a vivir con Clementina. En cualquier caso, deberíamos divorciarnos. Sí, tienes razón. No quieres un marido así. Por la mañana, Palomé se levantó con la cabeza despejada y una decisión firme. Se dio cuenta de que Altamira tenía razón. No había nada por lo que compadecer a Ismenea. Su suegra había elegido la guerra y ahora iba a llevarse todo el peso de ella. El lunes 25 de diciembre, la mayoría de las instituciones no estaban abiertas. Las vacaciones seguían en pie. Pero Palomé sabía que el director, don Augusto, vivía cerca de la escuela y pasaba a menudo por allí, incluso los fines de semana. A las 10 de la mañana, llamó a la puerta de su casa. Don Augusto, un hombre de unos 60 años, barba canosa y ojos amables, se sorprendió de su visita. «¿Palomé? ¿Qué te pasa, niña?» «Don Augusto, necesito hablar con usted. Es muy importante y concierne a la escuela». La invitó a pasar, la sentó en su despacho y le ofreció un café. Palomé sacó un sobre con documentos. «Tengo algo que enseñarte. Se trata de Ismenia Aguilar». El director cogió los documentos y se puso a estudiarlos. A medida que leía, su rostro se iba ensombreciendo. «Dios mío», murmuró, esto es un robo». «Sí». Rosendo llevaba años reuniendo estas pruebas. Quería que su mujer dejara de hacerlo, pero ella no le escuchaba. «¿Por qué me lo has traído?» Palomé relató brevemente lo sucedido en la cena de Navidad. Don Augusto escuchaba cada vez más indignado. «¿Así que Ismenia decidió humillarte públicamente? ¿Delante de todos los parientes?», negó con la cabeza. «Siempre pensé que era una mujer estricta pero honesta. Supongo que me equivocaba. ¿Qué harás con estos documentos?» «Lo que tengo que hacer. Mañana convocaré una reunión de urgencia del Consejo de Administración y luego recurriré a la Fiscalía. Este tipo de cosas no pueden quedar impunes». Después de hablar con el director, Palomé fue a ver a varios padres de alumnos que conocía bien de la tienda. No les enseñó ningún documento, pero les dijo en términos generales que Ismenia llevaba años robando en el colegio. La señora Carmen, que tenía una nieta en el colegio, estaba furiosa. «¿Cómo es posible? Juntamos dinero para renovar el gimnasio y ella se lo embolsó.
Mi nieta sigue haciendo educación física en un gimnasio ruinoso. Don Miguel, padre de 3 escolares, también estaba indignado. Pagábamos los uniformes escolares, los libros de texto, las excursiones, y ella estaba robando. Tendríamos que haber investigado antes a esta mujer. El lunes por la tarde, la noticia se había extendido por todo Tecopilco. En un pueblo pequeño, los chismes corren más rápido que el viento, y pronto todo el mundo supo del robo de la directora de la escuela. El martes por la mañana, don Augusto convocó una reunión de emergencia del consejo directivo. Estaban presentes representantes del AEMPA, varios profesores y el concejal de la localidad. Estudiaron los documentos durante 2 horas y decidieron por unanimidad despedir a Isma y remitir el caso a la fiscalía. No solo se ha deshonrado a sí misma, sino a toda la escuela, dijo el presidente del comité de padres. Personas así no deberían trabajar con niños. El miércoles, el fiscal citó a Ismenia para interrogarla. Palomé no había visto a su suegra estos días, pero Altamira dijo que corrían rumores por el pueblo. Ismenia intentó negarlo todo, pero las pruebas eran demasiado convincentes. Dicen que os culpa a ti y a su marido de todo, dijo su amiga. Dice que le tendiste una trampa a propósito por venganza. Que diga lo que quiera, los hechos hablan por sí solos. El jueves se supo que se había abierto una causa penal contra Ismenia por malversación a gran escala. Fue puesta en libertad bajo fianza, pero perdió su trabajo para siempre. La reacción de los habitantes de la ciudad fue violenta. Los padres de los alumnos se sintieron engañados y robados. Varias mujeres hicieron piquetes ante la casa de Ismenia con pancartas en las que se leía «Ladrona» y «Devuélvenos nuestro dinero». Palomé vio a gente del pueblo saludando por la calle a la antigua jefa de tienda. Algunos se daban la vuelta y hacían como que no la veían. Otros expresaban abiertamente su desprecio. El viernes, cuando Palomé salía de la tienda, presenció una escena desagradable. Ismenia salía de la farmacia y la señora Esperaza, madre de 2 niños en edad escolar, caminaba hacia ella. «Ahí está, la ladrona», gritó la señora Esperaza. «Por tu culpa, mis hijos han pasado un año entero en una clase con goteras en el techo, y el dinero de las reparaciones se lo metió usted en el bolsillo». «Yo no he robado nada», intentó justificarse Ismenia. «Todos son calumnias». «¿Calumnia? ¿Falsificaste los documentos? Vieja ladrona sinvergüenza». La señora Esperaza escupió en dirección a Ismenia y se marchó dando un sonoro portazo. Ismenia se quedó de pie en la calle, roja de vergüenza y rabia. El sábado por la noche, mientras Palomé estaba sentada en la cocina de Altamira ayudando a preparar la cena, se oyó un puñetazo en la puerta. Altamira miró por la ventana. «Tu suegra está aquí», dijo, «y no tiene buen aspecto». Salieron al patio. Ismenia estaba en la puerta, despeinada y enfadada. Era evidente que había bebido, tenía los ojos enrojecidos y hablaba con dificultad. «Sal, traidor», gritó. «Sal y mírense a los ojos». «¿Qué queréis?», preguntó Palomé acercándose a la valla. «¿Necesitar?». Ismenia rió histérica. «Quiero decirte lo que has hecho. Me has arruinado la vida. Hiciste que me despidieran, que todo el pueblo me escupiera. ¿Por mi culpa?». Palomé negó con la cabeza. «Fuiste tú quien lo arruinó todo cuando decidiste robar. Y luego me humillaste en público». «¿Yo te humillé?», chilló Ismenia. «Te humillaste a ti misma. No pudiste mantener a tu marido, no tuviste hijos, no eras una mujer de verdad». «Puede ser», convino Palomé con calma, «pero yo no robo a los niños, y eso me hace mejor que tú». «¿Mejor? ¿Tú?». Ismenia se agarró a los barrotes de la valla. «Tú no eres nada, no eres nada. Y yo he trabajado toda mi vida, he servido a la gente toda mi vida». «¿Servido?». Palomé sonrió. «Solo te has servido a ti mismo, y ahora tienes lo que te mereces». «¿Lo que merezco?».
Te mostraré lo que es el mérito, les diré a todos lo que realmente eres, les diré lo que eres. ¿Decirles qué? La interrumpió Altamira dando un paso adelante. ¿Que es una mujer honesta que no tuvo miedo de decir la verdad sobre tus robos? Ismenia desvió la mirada hacia la amiga de Paloma. Y tú no te metas. Este es nuestro negocio familiar. Era un asunto familiar hasta que lo convertisteis en un circo público, replicó Altamira con brusquedad. Y ahora es asunto de todo el pueblo. Y todo el mundo puede ver quién es quién. Fuera de aquí, dijo Palomé con firmeza. No tengo nada que hablar contigo. Eres un viejo ladrón, y eso lo dice todo. ¿Cómo te atreves? Gritó Ismenia. ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Y cómo te atreves a echarme de casa delante de todos los invitados? Preguntó Palomé, y por primera vez había una nota de ira en su voz. ¿Cómo te atreves a convertir la cena de Navidad en una desgracia? Tú elegiste la guerra, Ismenia. No te quejes ahora que vas perdiendo. Ismenia gritó un poco más. Luego se dio cuenta de que era inútil y se marchó, murmurando maldiciones y amenazas. Es patético, dijo Altamira mirándola. Me pregunto qué pensará ahora tu querido marido de tu madre. No lo sé ni quiero saberlo, respondió Palomé. Mañana voy a un abogado a pedir el divorcio. Así es hora de empezar una nueva vida. El domingo por la mañana Palomé fue a ver a don Sebastián, el único abogado de Tecopilco. El viejo abogado escuchó su historia y meneó la cabeza. Tiene usted una familia extraña, señora Palomé, pero el divorcio será rápido. En estas circunstancias el tribunal se pondrá de su parte. No quiero nada de Eulalio, ni dinero, ni casa, nada. Te comprendo, solo quieres tu libertad. Exactamente. Al salir del despacho del abogado, Palomé sintió un alivio inusitado. Le esperaba lo desconocido, pero ya no lo temía. Ismenia tenía lo que se merecía. Eulalio se quedaba con su amante y ella, Palomé, por fin era libre de aquella familia que nunca la había apreciado. Altamira la recibió en casa con una gran sonrisa. ¿Lo has conseguido? Sí, lo hice. En un mes estaré oficialmente divorciada. ¿Y después? Ya veremos. Tal vez me quede en Tecopilco, tal vez me vaya a otro lugar. Tengo tiempo para pensar. Se sentaron en la cocina, bebiendo té y planeando el futuro. El sol brillaba al otro lado de la ventana y la vida parecía llena de posibilidades. Palomé ya no era la mujer de nadie, ni la nuera de nadie. Era simplemente ella misma, y eso le bastaba para ser feliz.